No sé si se va a unir más gente, hay 37 ahora, pero no sé si... ¿Qué dice el chat? Que sí, ya partamos. Ya, Ya. ¿se escucha ahí? Sí. Sí. ¿Sí? Buenísimo. Ahí sí, si se me corta, me interrumpen nomás, no hay problema. Bueno, ahora les vamos a presentar con la Cata la segunda parte de anemia, específicamente la megaloblástica y la hemolítica. Espera, falta que graben, sí. Ahí está. Gracias. Nuestra tutora fue también la doctora Verónica Contreras, así que ahora les vamos a explicar en qué consisten estos dos temas. Los objetivos que planteamos para esta presentación es comprender la fisiopatología y las principales causas, tanto de la anemia megaloblástica como la hemolítica. Vamos a identificar la clínica de estos dos tipos de anemia. Vamos también a saber aplicar las pruebas de laboratorio correspondientes y vamos a saber interpretarlas también. Vamos a distinguir los cuadros anémicos que requieren de un manejo urgente y finalmente vamos a aplicar el tratamiento adecuado que requiera el manejo del médico general y vamos a saber cómo derivar. Vamos a dividir la presentación en dos mitades. Primero yo les voy a hablar de la anemia megaloblástica y después la Catarina les va a hablar de la anemia hemolítica. Entonces, la hoja de ruta para la anemia megaloblástica es la siguiente. Primero vamos a hablar de la definición y la epidemiología, luego un poco de la fisiopatología y finalmente les vamos a hablar de los dos déficits, tanto el de vitamina B12 como el de ácido fólico, que son las causas más frecuentes de megaloblástica, como vamos a ver ahora. Entonces una anemia macrocítica se define como aquella que tiene un BCM mayor a 100. Y aquí tenemos dos opciones, o es megaloblástica o es no megaloblástica. Y dentro de las no megaloblásticas, si bien no es el tema de hoy día, las quisimos mencionar porque son muy comunes. Y aquí tenemos el hipotiroidismo, los síndromes mielodisplásicos, las hepatopatías y el alcoholismo, siendo esta última la causa más frecuente de este grupo. La fisiopatología de este grupo de enfermedades o de condiciones consiste en que hay un daño en el eritrocito, en su membrana, y eso va a producir entonces un BCM aumentado. En cuanto a las megaloblásticas, aquí tenemos las de déficit de vitamina B12 y de ácido fólico. Lo que tienen en común estos dos déficits es que va a haber una falla en la síntesis del ADN. Y ya vamos a ver por qué esto produce anemia. Las megaloblásticas corresponden al 2,5% del total de todas las anemias, y la de ácido fólico es la más frecuente de este grupo. Ya vamos a ver también por qué. La fisiopatología la quisimos dividir como una trilogía en tres partes. Primero vamos a explicar entonces por qué se produce la anemia. Vamos a hablar de las dos vitaminas en específico, o sea, de la B9 y de la B12. Y finalmente vamos a explicar por qué estas dos vitaminas son tan importantes que estén juntas para la producción del ADN. Recordando entonces la clase ayer de la doctora hemograma, tenemos dos líneas a partir de un precursor en la sangre, la línea mieloide y la linfoide, pero lo importante es que de la línea mieloide salen todas las células que nos importan, los eritrocitos, las plaquetas, los leucocitos, y para llegar a ser estas células necesitan pasar por una serie de divisiones en las que van perdiendo tamaño y se van especializando. Y para esto necesitamos el ADN. ¿Qué pasa cuando no hay ADN? Entonces la célula no se va a poder dividir, pero sin embargo va a seguir creciendo, porque la célula todavía tiene ARN y todavía tiene proteínas. Sin embargo, como no hay ADN en el núcleo, no va a poder haber una señal de división, y esta célula va a resultar entonces muy grande y va a ser fagocitada por los macrófagos. Esto se llama hematopoiesis ineficaz, que nos va a conducir a la anemia. Y no solamente a la anemia, también nos puede conducir a la viscitopenia y a la pancitopenia, porque todas estas células que vimos necesitan ADN para su replicación. Entonces van a salir todas grandes y todas van a ser fagocitadas, probablemente. Ahora, la segunda parte de la fisiopatología, vamos a hablar de las dos vitaminas. La B9 o ácido fólico la podemos encontrar en todos estos alimentos que hay aquí, frutos secos, palta, tomate. Y el proceso de absorción es el siguiente. Nosotros consumimos vitamina B9 y a nivel del yeyuno es absorbida. Luego actúa la enzima folato reductasa que la transforma a ácido folínico, que es el THF. Sin embargo, aquí ocurre un proceso muy especial que es la metilación, en la que se le agrega un grupo CH3 al ácido folínico. Y este grupo CH3 nosotros lo representamos con un candado. Y ya vamos a ver por qué. Las reservas son principalmente hepáticas, de 2 a 28 miligramos, y duran 3 a 4 meses. Es por esto que esta es la anemia más común dentro de las megaloblásticas, porque vamos a ver que las reservas de B12 duran mucho más. La cobalamina B12 la encontramos principalmente en la proteína animal y se llama así porque al centro tiene un grupo cobalto. La vitamina B12 nosotros la consumimos unida a proteína animal, que está unida está representada por este rectángulo celeste, y es separada gracias a la milasa y la pepsina. Pero ahora como la B12 está sola, necesita protegerse del ácido clorhídrico. Entonces para eso se une a la aptocorrina, que es secretada por las células parietales. Ahora que está protegida va a poder viajar y juntas
van a llegar hasta el duodeno y se van a separar por acción de las proteasas pancreáticas y porque ahora estamos en un medio alcalino y entonces no necesita protección. Ahora la B12 que está sola se va a poder unir al factor intrínseco, que también es secretado por las células parietales del estómago. Juntas van a viajar y a nivel del ilion terminal van a ser absorbidas. Y ya en sangre, la B12 va a viajar unida a la transcobalamina. Las reservas son de 1000 a 3000 microgramos y estas duran 3 a 6 años. Es por eso que es menos frecuente que se agoten las reservas de B12 en comparación al ácido fólico, que duraba 3 a 4 meses nomás. Ahora, si se acuerdan, y esta es la última parte de la fisiopatología, el ácido folínico tenía un grupo metil, que es este CH3 que lo representamos como un candado. Cuando el ácido folínico tiene este candado, no puede participar en la síntesis de ADN. Sin embargo, aquí llega la B12, la va a salvar y le va a quitar este candado. Entonces, ahora sí, el ácido folínico va a poder sintetizar ADN. ¿Qué va a pasar cuando nos falte B12 o ácido fólico? Esto no va a ocurrir y entonces vamos a tener la anemia por las razones que ya explicamos. Y ahora la B12, para sacarse este candado, se lo pasa a la homocisteína para que sintetice metionina. Pero si esto no pasa, vamos a tener una acumulación de homocisteína. Y esto es importante porque es un examen que vamos a poder medir en sangre. Y va a estar aumentado tanto en el déficit de B12 como en el de B9. Finalmente, la vitamina B12 participa en el ciclo de Krebs, pero cuando no está presente, se acumulan todos los precursores de esta vía metabólica, es decir, se va a acumular el ácido metilmalónico, pero también se va a acumular el propinil-CoA. Lo importante de esto es que el ácido metilmalónico también lo vamos a poder medir, y si es que está aumentada ese y la homocisteína, ya confirmaría el déficit de B12, porque no está aumentado el ácido metilmalónico en el déficit de ácido fólico. Y ahora respecto al propinil-CoA, que también aumenta, el problema de esto es que las neuronas lo utilizan para sintetizar ácidos grasos, pero como no es el compuesto que están acostumbradas a usar, se van a desmielinizar. Y es por eso que los síntomas neurológicos son específicos del déficit de B12. Ahora vamos a hablar de las etiologías, y como vimos la fisiopatología va a ser un poquito más fácil entender las causas. Si tenemos una disminución de la ingesta, podemos tener un déficit de B12. Si tenemos cualquier alteración en las células parietales, por ejemplo una gastrectomía, una cirugía bariátrica o una anemia perniciosa, que es una causa muy importante que ya vamos a ver, también vamos a tener déficit. Si tenemos alguna alteración del páncreas que secretaba estas proteasas que separaban la aptocorrina de la B12, también. Y cualquier alteración a nivel del ilion terminal, o sea, neoplasias, resecciones, bacterias, etc. También hay fármacos y drogas que es muy importante considerar, como el omeprazol, la metformina y el alcohol, también causas muy importantes de este déficit. Respecto a la anemia perniciosa, esta es la causa más común de anemia megaloblástica. Consiste en una patología autoinmune en la cual se secretan anticuerpos, anticélulas parietales y factor intrínseco. Y aquí tenemos entonces que son generalmente en pacientes mayores de 60 años asociados a una patología autoinmune como por ejemplo el hipotiroidismo. Es importante hacerle seguimiento a estos pacientes porque tienen riesgo de adenocarcinoma gástrico. Respecto a la clínica del déficit de B12, tenemos el síndrome anémico que ya explicaron en el grupo pasado. También tenemos síntomas gastrointestinales, como la glositis atrófica, que es muy importante considerarla, y esta se produce porque la B12 tiene que intervenir en los procesos de epitelización, y cuando no ocurre, entonces podemos tener una atrofia de las papilas y también de otros intestinos, o sea, otros epitelios, y también podemos tener síntomas gastrointestinales propios de la patología de base que esté produciendo el déficit de B12. Por ejemplo, si tenemos una enfermedad de Crohn, esta se va a presentar con diarrea y con constipación, y todo esto nos va a llevar entonces también a los síntomas específicos de la enfermedad, más los síntomas de este déficit. La disminución de peso se puede dar en un paciente que, por ejemplo, esté desnutrido y no esté comiendo proteínas animales, y los síntomas neurológicos ocurren por esta desmielinización que ya explicamos, y aquí lo importante es que se van a alterar los tractos córtico-espinales, que son motores, y aquí vamos a tener una paresia, que es esta debilidad motora, y también signos de primera motoneurona, como por ejemplo un reflejo cutáneo plantar extensor. También vamos a tener alteración de los cordones posteriores, aquí vamos a tener alteración de la vibración y de la propiocepción, y finalmente alteración de los tractos cerebelosos, y esto nos va a producir una ataxia. También vamos a tener un síntoma muy referido por los pacientes, que es la parestesia en guante y calcetín, deterioro cognitivo, demencia y atrofia del nervio óptico. Aquí hay otros síntomas que les dejamos que son propios de las otras penias que se producen, como la trombocitopenia y la leucopenia, que ya pueden revisar con más calma después. Y aquí el diagnóstico lo vamos a hacer con la sospecha clínica y también con una serie de exámenes. Aquí vamos a pedir un hemograma, en el cual vamos a ver una anemia de grado variable, macrocítica. En el frotis es muy importante porque nos ayuda a diferenciar entre megaloblástica y no megaloblástica. En la megaloblástica es muy específico que encontremos macrovalocitos, que son estos eritrocitos grandes pero ovalados, no son tan circulares, y una hipersegmentación de los neutrófilos, generalmente con más de 3
segmentación de su núcleo. Y en las no megaloblásticas vamos a ver eritrocitos grandes, pero estos son más redondos, y no vamos a ver esta hipersegmentación de los polimorfonucleares. El recuento reticulocito igual es muy importante medirlo. Aquí les pusimos las fórmulas, pero estas las hacen la calculadora. Pero lo más importante es que menor a 2 va a ser A regenerativa, que es el caso de esta anemia. También vamos a poder medir los niveles de ácido fólico y de B12 según disponibilidad, y si están disminuidos, entonces ya nos confirmarían un poco el diagnóstico. Y como les dije, podemos medir el ácido metilmalónico y la homocisteína, y si ambos están aumentados, esto confirmaría entonces el déficit de B12. Otros exámenes que podemos pedir, después la Catalina les va a explicar más sobre esto de la LDH, la bilirrubina, las pruebas de Coombs. Tenemos que pedir pruebas tiroideas en sospecha de hipotiroidismo también. Y cuando sospechemos una anemia perniciosa, las características que ya les di, las clínicas, aquí podemos pedir anticuerpos antifactor intrínseco y células parietales, y también una endoscopia digestiva alta. Y la biopsia de médula ósea se reserva para casos donde sospechemos malignidad. Y aquí lo más importante es que siempre hay que intentar estudiar antes de transfundir, si es que vamos a transfundir. Porque en el caso que lo hagamos al revés, entonces los exámenes se nos van a alterar y vamos a tener entonces un diagnóstico más o menos difuso. No va a ser tan claro. El tratamiento va a ser de la causa subyacente si la identificamos con la anamnesis y el examen físico. Y lo más importante aquí es que hay que suplementar con B12. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a dar 1000 microgramos diarios por una semana, ya sea bioral o intramuscular, dependiendo de la causa. Y después vamos a dejar 1000 microgramos a la semana por 4 o 8 semanas. Y finalmente los dejamos 1000 microgramos mensuales a permanencia en el caso que haya una causa crónica, como la anemia perniciosa. En el caso de los pacientes más sintomáticos podemos usar un esquema menos rígido, y las transfusiones se reservan en el caso de que sospechemos, en el caso que ya hablaron en el grupo pasado. Y aquí tenemos entonces que cuando nosotros suplementamos con B12 hay que hacer un control de electrolitos por el riesgo de hipocalemia. Hay que avisar al paciente que pueden haber algunas RAMs, especialmente gastrointestinales. Hay que hacer control con hemograma a los 10 días para ver si están respondiendo la médula con un aumento de los reticulocitos, y si no hay respuesta es mejor derivar. Y aquí hay que asociar el tratamiento con ácido fólico B9, porque como dijimos, la médula entonces va a tener este B12 que le faltaba y va a empezar a producir muchos eritrocitos. Entonces mejor anticiparse a este déficit. Y respecto al ácido fólico, aquí tenemos distintas etiologías, pero muy parecidas a la otra: disminución de la ingesta, alcoholismo, cualquier fármaco que altere la absorción intestinal, como la aspirina, los anticonceptivos orales y la fenitoína, las causas que aumenten la síntesis de eritrocitos, como el embarazo, la infancia, la hemólisis o el hipertiroidismo, y cualquier fármaco que bloquee la folatorreductasa, como el metotrexato o el cotrimoxazol, que son muy importantes recordarlos. También tenemos aquí las hemodiálisis y las enteropatías que pierdan proteínas como causa del déficit de ácido fólico. Respecto a la clínica, esta va a ser muy similar a la de B12, pero lo más importante es que no va a tener síntomas neurológicos, y este es el sello de esta patología, para poder diferenciarla solo con la clínica. El tratamiento va a ser de la causa subyacente, la suplementación de B9 también. Aquí podemos dar ácido fólico o ácido folínico, pero lo importante es que si sospechamos un bloqueo de la folatorreductasa, como el metotrexato o el cotrimoxazol, aquí le damos ácido folínico, porque esta es la forma activada. Las transfusiones también, y considerándolas en el caso que sean necesarias, y siempre hay que descartar el déficit de B12, porque si nosotros tratamos una B12 como si fuera un déficit de B9, tenemos estos síntomas neurológicos que van a poder entonces empeorar con el tiempo si no lo tratamos. A veces las causas de síntomas neurológicos, o sea, los síntomas en sí, no revierten, pero es importante que no sigan avanzando tampoco. Entonces, por eso hay que tener mucha sospecha y ante la duda mejor dar las dos no. Aquí tenemos algunos casos donde damos profilaxis con ácido fólico. Aquí los más importantes son embarazadas, aquellos pacientes que tienen artritis reumatoide y están en tratamiento con metotrexato, y los pacientes VIH en tratamiento con cotrimoxazol. Aquí les dejamos un algoritmo que lo van a poder ver con más calma, pero lo más importante es que frente a una anemia macrocítica hay que sospechar déficit de B12 o B9 hasta que se demuestre lo contrario. Y hay que también pedir quizás pruebas tiroideas según la clínica si sospechamos un hipotiroidismo. Ya, entonces ahora para terminar vamos a ver anemia hemolítica, y acá la hoja de ruta. Dale mismo. Si me pego me avisan nomás, voy a intentarlo con el video. Ya, entonces vamos a ver la definición y la clasificación, la fisiopatología, las generalidades clínicas de la anemia hemolítica y dos anemias hemolíticas importantes: la anemia hemolítica autoinmune y la púrpura trombótica trombocitopénica, para que salgan de la duda. En la definición, entonces, hemólisis es la destrucción de los glóbulos rojos, que es patológica cuando esta es muy veloz. Entonces la médula va a responder
generando más glóbulos rojos de 6 a 8 veces mayor velocidad, y si no alcanza a responderla, vamos a tener anemia y síndrome hemolítico. Según dónde se produce esta hemálisis, vamos a tener que puede ser en el sistema mononuclear fagocítico del vaso principalmente, o también de la médula ósea y del hígado, siendo esta extravascular, o dentro del sistema circulatorio, siendo intravascular. Según el tiempo en que esta se produce, está la aguda, que es de una instauración rápida, y la crónica es más larvada, pudiendo ser asintomática. Y según el mecanismo que la produce, tenemos la corpuscular, que es por un daño intrínseco del glóbulo rojo, y la extracorpuscular por un daño extrínseco. En un poco de la fisiopatología tenemos que la corpuscular, este daño intrínseco genera que el glóbulo rojo sea menos deformable y se genere esto genere que no pueda pasar por los sinusoides del vaso y sean destruidos. Y en la extracorpuscular se divide si es por causa inmune o no inmune. Dentro de las corpusculares podemos tener defectos de membrana, que son generalmente en algunas proteínas de membrana, como la espectrina, que van a generar esferocitosis y eliptocitosis. Dentro de los defectos del metabolismo podemos tener déficit de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, la piruvato quinasa o glutatión. Y dentro del defecto de la hemoglobina pueden ser defectos estructurales que generan anemias falciformes, o de la síntesis, que van a generar las talasemias. Por otro lado, en las causas inmunes, vamos a ver que pueden ser causas aloinmunes. Aquí está la reacción por transfusional o la anemia hemolítica del recién nacido, por autoanticuerpos, que vamos a ver más en detalle, y por fármacos, que generalmente es por la acumulación de inmunocomplejos como las quinidinas, las sulfamidas, o reacciones más específicas que produce la penicilina o la alfa-metildopa. Y las no inmunes van a ser por agentes químicos como el plomo, el arsénico, metales pesados, por agentes biológicos donde tenemos, por ejemplo, el parásito de la malaria y Plasmodium, o la toxina tipo Chiga, que genera la cólica enterohemorrágica, y agentes físicos, bueno, también el veneno de la araña rincón en Chile, y agentes físicos donde destaca la microangiopática, porque va a ser parte de ella la PTT, además válvula, etc. Entonces, pasando al síndrome hemolítico, en agudo vamos a tener un paciente con ictericia, compromiso del estado general, taquicardia, fiebre, además de los otros síntomas que ya hemos visto. Y puede haber coluria si la hemólisis es intravascular, y aquí hay que tener cuidado porque la coluria va a ser por la acumulación de la hemoglobina, la hemoglobinuria, y se puede llegar a una H. Por otro lado, la hemólisis crónica puede ser compensada no generando síntomas, y de haberse podemos encontrar ictericia, esplenomegalia, cololitiasis y síntomas crónicos más específicos de algunas patologías que les vamos a dejar en el apunte. Continuando con el laboratorio, además de como el laboratorio de anemia, vamos a ver que siempre va a ser una anemia regenerativa, porque aquí la médula va a responder a esta falta de glóbulos rojos. Además, la LDH va a estar aumentada por la destrucción de los glóbulos rojos. Generalmente va a ser normocítica, pero puede llegar a ser macrocítica por la gran cantidad de reticulocitos que van a haber. La bilirrubina va a estar aumentada a expensas de la bilirrubina indirecta por la hemólisis, y pues la heptoglobina y hemocoxina van a estar disminuidas porque van a captar esta hemoglobina que va a estar libre. Ya teniendo un poco en mente que tenemos una anemia hemolítica, lo que nos va a diferenciar de manera más categórica ya, ¿a qué nos enfrentamos? El test de Coombs directo. De ser positivo, entonces tenemos anemias inmunes, y el estudio inmunematológico nos puede diferenciar causas más específicas, además de la clínica y el examen físico. Si tenemos el test de Coombs directo negativo, nos vamos a apoyar más en el frotis de sangre periférica. Aquí podemos encontrarnos, por ejemplo, con esferocitos que nos van a orientar a esferocitosis o a sepsis, también a anemia hemolítica autoinmune, pero recordar que aquí el test de Coombs va a ser siempre positivo. Estas dos últimas, la sepsis y la autoinmune, son importantes porque requieren un manejo urgente. Por otro lado, los quistocitos mayor al 1% nos van a orientar a una PTT,
Y hay otras alteraciones más específicas que de verlas vamos a orientarnos a causas que son muy específicas como parasitosis, membranopatías o hemoglobinopatías. De no encontrar nada en el frotis y además tener un test de Coombs negativo, podemos orientarnos a hemoglobinuria paroxística nocturna o enzimopatías. Además es importante el antecedente familiar porque de estar presente nos vamos a orientar a causas de hemólisis congénitas. Entonces, pasando a la anemia hemolítica autoinmune, esta se produce porque hay anticuerpos inmunocomplejos o proteínas del complemento adheridas a la membrana del eritrocito que van a generar que sean reconocidas por el sistema, ya sea mononuclear fagocítico en el vaso o por el complemento y sean destruidos. Por lo que en este caso, el test de Coombs va a ser directo, que va a reconocer lo que dije recién, y según la temperatura en que ocurra esta reacción, tenemos por anticuerpos fríos y calientes. Las que son por anticuerpos calientes, tenemos que la inmunoglobulina pegada a la membrana del glóbulo rojo va a ser de tipo IgG, y esta va a viajar por el sistema circulatorio y cuando llegue a los sinusoides del vaso, va a ser reconocido por el sistema nuclear fagocítico y va a ser hemolizado. Esto a 37 grados Celsius. Acá predomina en mujeres y la mitad va a ser idiopática y la otra mitad va a ser secundaria, o a causas linfoproliferativas o autoinmunes como el lupus, o otras menos frecuentes como tumores sólidos y fármacos. Entonces la clínica va a ser la típica del síndrome hemolítico que ya vimos, y además los síntomas típicos de la patología de base de estar presente. En el laboratorio vamos a ver lo que ya vimos de anemia hemolítica y además, más específicamente, el Coombs va a ser positivo. Si además encontramos una trombocitopenia inmune, se va a denominar síndrome de Evans, y en el frotis vamos a encontrar los esferocitos y podemos tener también eritroblastos, pero recordando la clase de ayer, si hay eritroblastos, siempre una señal de alarma. Entonces aquí tenemos algunas fotos de los esferocitos que se ven más redondeados, y aquí los eritroblastos. Pasando al tratamiento, este es un tratamiento de urgencia y se trata con corticoides a altas dosis, de prednisona a metilprednisolona. Además de tratar la causa de base. El 80% de los casos los casos idiopáticos va a responder a los corticoides y el 50% con causa secundaria, por lo que hay otros tratamientos que ya son de especialistas como el rituximab, la gamma globulina, la inmunosupresión y la esplenectomía en casos súper específicos. Además de ser necesaria la transfusión, tenemos que saber que esta tiene que realizarse de forma lenta y súper vigilada por la posibilidad de que se genere una hemólisis. Pasando a los anticuerpos fríos, esta reacción se va a producir entre 0 y 20 grados, por eso su nombre, y aquí las inmunoglobulinas van a ser tipo IgM, que van a estar pegadas a la membrana del eritrocito, y en caso de ser reconocidas por el complemento, se van a destruir dentro del sistema circulatorio, por lo tanto va a ser una hemólisis intravascular. En caso de que sigan su curso y lleguen al sistema nuclear fagocítico, van a ser reconocidas por el vaso, generando una hemólisis extravascular. Aquí las causas también pueden ser idiopáticas o secundarias a algunas infecciones o síndromes linfoproliferativos. La clínica se da principalmente en ancianos, generalmente en ancianos, y es una anemia crónica que puede o no cursar con ictericia, y en periodos de frío en agudo podemos ver acrocianosis y hemoglobinuria. Acá el laboratorio no nos va a dar mucho, pero sí, más específico, podemos encontrar un IgM elevado en el suero, y el Coombs va a ser positivo para el complemento. Además, el frotis va a tener una reacción súper específica donde se va a aglutinar la muestra a temperatura ambiente, pero si nosotros calentamos la muestra, esta se va a desaglutinar. Acá el tratamiento va a ser principalmente evitar el frío y tratar la causa de base, y si es que hay muchos síntomas, se puede usar rituximab, y en caso de ser necesaria la transfusión, esta tiene que ser a 37 grados Celsius para evitar la hemólisis. Por último, pasando a la púrpura trombótica trombocitopénica o PTT, esta es un tipo de anemia hemolítica microangiopática. Se produce principalmente en mujeres con un pico a los 30 años, puede ser de causa idiopática o secundaria.
a virus como la hepatitis o el VIH, a lupus, a embarazo o a fármacos. Acá el tema es que el factor de von Willebrand multimérico genera que las plaquetas se adhieran a este. Y la TS13 la va a dividir evitando esto. El tema es que acá esta proteasa va a estar disminuida, entonces se va a acumular el factor de von Willebrand multimérico y va a generar microtrombo en el sistema circulatorio. Al pasar los glóbulos rojos por estos microtrombos, se van a generar un flujo turbulento que va a romper estos glóbulos rojos generando la hemólisis intravascular. Entonces la clínica va a ser anemia hemolítica y trombocitopenia severa siempre. Siempre que veamos esto tenemos que sospechar PTT. Además, muchas veces vamos a tener alteraciones neurológicas, cualquiera sea esta, y más tardíamente alteraciones en la función renal y fiebre. En caso de sospecharle en el laboratorio vamos a tener lo típico de la hemólisis. Además, las pruebas de coagulación van a ser normales, lo que la van a diferenciar de la coagulación intravascular diseminada. El test de Kuhn va a ser negativo porque esta es por agentes físicos no inmunes. Y el FROTIP vamos a ver esquistiocitos, que esto es bien específico de la PTT. Entonces aquí tenemos una foto de los esquistiocitos que recordemos que son significativos cuando están en más de 1%. El tratamiento es de urgencia porque de no tratarlo tiene una mortalidad del 80 hasta el 90%. De hecho, antes del tratamiento se morían casi todos los pacientes. Y se trata con plasmaféresis con plasma fresco congelado, como vimos ayer. La transfusión de plaquetas está contraindicada prácticamente porque va a aumentar el potencial trombótico que tiene esta patología, y también se ha visto que son de utilidad los corticoides y el rituximab. Aquí la plasmaféresis, además de eliminar los autoanticuerpos, va a aportar la proteasa que hacía falta. Y como conclusiones, entonces, debemos reconocer la clínica y saber interpretar el laboratorio, tanto de la anemia megaloblástica como de la hemolítica. Es importante que conozcamos que el déficit de B2 y B9 son las principales causas de anemia megaloblástica y estas tienen un tratamiento bien establecido. La anemia hemolítica posee causas diversas que se pueden sistematizar con el FROTIS y el test de Kuhn, y la anemia hemolítica autoinmune y la PTT son emergencias médicas que debemos saber reconocer y tratar de manera oportuna. Eso. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Quedaron en shock. Hay alguien con vida. Demasiada información. Una presentación muy animada, muy didáctica. Qué bueno. Sí, excelente. Bueno, yo sé que bueno, las anemias megaloblásticas se las tienen que saber sí o sí. La anemia hemolítica era un tema súper difícil, así que muchas felicitaciones porque lo supieron hacer súper bien, porque en verdad era difícil, era complicado, era mucha clasificación. Lo que tienen que saber de anemia hemolítica sí o sí es la anemia hemolítica autoinmune y el PTT, porque eso les va a llegar por urgencia y si no lo tratan se les van a morir los pacientes, sobre todo el PTT, que es casi tan grave como una leucemia aguda. Y las otras clasificaciones tienen que saber las anemias hemolíticas, las anemias falciformes, las talasemias, porque con la llegada de inmigrantes a Chile, sobre todo con los pacientes haitianos, cada vez van a haber más anemias falciformes, células falciformes, que eso no lo veíamos antes. Entonces les pueden llegar personas que tengan estas anemias congénitas, me las tienen que saber. Y de las anemias megaloblásticas las tienen que saber sí o sí. Voy a mirar el chat. Hola, Ah, no, yo tengo una pregunta. puras flores el chat. Yo tengo una pregunta. Sí, Dale. obvio. Sí. Bueno, hola. Hola. Es que no entiendo en verdad cómo se produce la fiebre, o sea, por qué se produce la fiebre en un cuadro de anemia hemolítica. Como si me pudieran explicar, por favor. Porque hay un metabolismo aumentado. El cuerpo, como había dicho, está rompiendo tantos glóbulos rojos y está tratando de generar a la vez tantos glóbulos rojos que eso va a aumentar el metabolismo y puede generar fiebres, pero no van a ser grandes fiebres, van a ser 38 grados. No es como lo más importante. Ah, ya. Ya, gracias. El Diego tenía una pregunta también, creo. Sí, el pato también.
Dale, ¿Diego? Diego. No sé. Sí. Bueno, yo voy. Ya, dale. Tenía una duda que en la presentación más típica de una anemia hemolítica, ya independiente de la causa, ¿es más por el síndrome anémico o es más por síntomas secundarios a la hemólisis? Por ejemplo, con el aumento del potasio plasmático, con hipercalemia o algo así. O sea, en la clínica vamos a ver la ictericia, si es aguda, vamos a ver ictericia, esplenomegalia, van a estar los síntomas de la hemólisis, po. Pero como decíamos en general, si es más crónica y más larval el proceso, el cuerpo se va a adaptar, entonces ahí los síntomas o van a ser porque hubo un periodo crónico, o por ejemplo, no sé, las congénitas van a ver como síntomas más específicos de la falta de oxígeno, van a haber alteraciones pondoestaturales y esas cosas. La Ya. anemia hemolítica crónica, en niños van a haber alteraciones del crecimiento, qué sé yo. En adultos hay ictericia crónica, va a depender del grado de anemia, van a ser los síntomas y de los mecanismos de compensación siempre. Pero en general la anemia hemolítica crónica, por ejemplo en las talasemias menores, en la microferocitosis, hay ictericia crónica leve, moderada, dependiendo del grado de hemólisis que tenga el paciente, y una anemia también crónica, pero súper bien tolerada porque es crónica. Entonces, generalmente no hay tantos síntomas de anemia, hay un poquito más de ictericia, y lo que sí hay colelitiasis, generalmente los pacientes están operados de la vesícula. Y el tema con estos pacientes con talasemias, con anemia falciforme, es que cuando hay episodios en su vida que tenga que aumentar el metabolismo por algún motivo, por ejemplo, embarazo, fiebre, alguna infección, ahí se pueden aumentar los requerimientos y ahí como que se activa la anemia. Y ahí puede haber más síntomas, ahí tienen que estar atentos en los momentos de aumento del metabolismo. Y en cambio, la anemia hemolítica aguda, ahí sí que están todos los síntomas. Porque es un paciente que no alcanza a compensar, un paciente que tiene una hemoglobina de 14 y de repente tiene 6. Entonces ahí tiene todo, está histérico, con disnea, con todas las cosas. Ya, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Para pasar a los casitos. Igual No hay si nada. sale una después, puede preguntar. Sí. Ya, sigo con los casos. Aquí Ya, les vamos a entonces, pedir participación, por favor. sí, Nada por está favor. mal. Y entonces el primer caso que vamos a ver es una paciente que llega al servicio de urgencia al adulto. Y aquí la Sí. Cata nos va a ayudar con los diálogos. Ayuda, tengo mareos, hormigueo en las piernas y me palpita la cabeza desde hace 4 meses. Entonces vamos a profundizar la anamnesis de la señora María y nos cuenta que tiene 65 años, tiene diabetes tipo 2 y es usuaria de metformina. El ciclo vital a grandes rasgos está normal. Y aquí les queríamos preguntar entonces, bueno, en verdad el interno Solís les quiere preguntar qué más les gustaría saber. Como pensando en las etiologías, pensando en las causas que puedan provocar esos síntomas. Como Yo le recordar que era preguntaría, cantante. dijiste que tenía como Ponlo sensación, los ¿cómo era? últimos. Tenía mareos, palpitaciones y también tenía hormigueos en las piernas. Esos eran sus síntomas. Ya, yo andaría un poco más a lo mejor en esos hormigueos. Le preguntaría si es que también lo siente en las manos a lo mejor, o pensando como en parestesia, guante y calcetín creo que era. Sí, Ujú. buenísima. Sí, en este caso no tenía las manos, pero sí está súper bien pensado eso, como en guante y calcetín. ¿Tenía síntomas gastrointestinales? No, nada gastrointestinal tenía. Pero súper bien preguntarlo. Sí, buenísima. Revisar si está pálida, si tiene la queilitis angular, Ujú. también si tiene alteraciones en la lengua, como que esté Bueno. macroglosia. Quizás también, bueno, también yendo por la parte neurológica, a ver si tiene alguna focalidad neurológica o alguna otra Pero sintomatología. ahora Claro. centrándonos más como en las preguntas, como pensando en Ah, ya, como en la anamnesis, ya. anamnesis. Sí, pero Ya, súper bien igual, buenísimo. si tiene alguna dieta rara.
Ujú. Eso, bacán. Dieta, no rara, perdón, vegetariana vegana. Sí, se entendió, se entendió. Perdón. Y Ay, ha por tenido, favor. o sea, ¿y por qué llegó hoy día? Porque igual si lo tiene hace 4 meses, ¿por qué hoy día sí vino a la urgencia y no hace 4 meses? Claro, Ujú. o sea, vino a acudir porque en verdad como que empezó a ver que no se le pasaba y no se le pasaba, entonces estaba preocupada y quiso consultar. Pero no es que Entonces, hayan aumentado ni nada. ¿con qué estaba tratando de que se le pase? A lo mejor estaba tomando algo. No, no tomó ningún Eso. fármaco. Pero igual Pero es importante muy los buena fármacos. pregunta, muy buena pregunta. Y además sabemos que es usuaria de metformina. Entonces aquí el interno Solís nos va a ayudar. Está muy bien todo lo que dijeron. Hay que entonces averiguar y pensando en las etiologías, cualquier causa que afecte a las células parietales, como una anemia perniciosa, hay que pensar en gastrectomías, etcétera. Aquí insuficiencia pancreática, alteraciones del ilion, que pueden ser por parásitos, por bacterias, alguna cirugía que tuvo, alguna resección ahí, o también fármacos que propiamente tal alteren la absorción. Y también hay que preguntar por patología autoinmune, cómo hacer una análisis como bien completa pensando en otras causas también. Y el alcohol muy importante. Así Hola, que, sí. es que también me gustaría ahondar un poco más en la diabetes, desde cuánto fue diagnosticada, si tiene buen control, porque igual no podemos como entrar directo, o sea, por la sintomatología de las parestesias, quizás podría ser atribuible a una diabetes mal controlada también, ¿o no? Buenísima, sí. No, bacán, bacán. Eso, de hecho, justo le iba a conversar más adelante también, pero muy bien, muy buena. Pero en este caso tenía buen control y no tenía tampoco alteraciones ni nada. Y con la metformina han dado súper bien. ¿Y la metformina era el único fármaco que estaba tomando? Sí, Sí. es lo único. Ya. Sí, pero muy bien. Entonces ahora el interno solo les dice que van a examinar. Y dentro del examen físico, como dijo el Pato, vamos a encontrar algunas cosas interesantes como una glositis atrófica. En este caso la paciente también está enflaquecida. Aquí tenía la piel reseca y fría y tenía una ceja rala. Y también le encontraron en la piel un vitiligo. Tenía esta parestesia en las piernas que le refirió y tenía un reflejo cutáneo plantar extensor. Como harta información, pero eso es lo que encontraron dentro de los hallazgos. Y los otros sistemas estaban normales. Entonces aquí el interno Solís les pregunta qué exámenes pedirían y para eso les vamos a lanzar una encuesta. Aquí pueden escoger más de uno. Ay, no me deja tirar la encuesta. Mm, mm. Si no, lo Si no lo preguntamos. pueden, sí, si no lo pueden decir mientras tanto, como qué exámenes les gustaría pedir. Ujú. Hemograma, SH. hormonas tiroideas. Sí, muy bien. Buenísima, Excelente. buenísima. El frotis y los reticulocitos. También, muy bien. Ajá. Niveles de B12. Ujú. La homocisteína, o no se llama así. También. Sí, Sí. también. La homocisteína se llama, sí. El bioquímico, por si las moscas. Eso. Buenísima. Sí, porque igual podría ser una hiponatremia, como que eran síntomas súper específicos, pero súper bien. Aquí nos falló el amigo Zoom, pero todo lo que dijeron estaba súper. Aquí le habíamos puesto como distractores, una radiografía de tórax que entraba como que no correspondía según nosotros, haces tampoco. Y los anticuerpos ANA igual podía hacer, pero como que tampoco orientaba mucho para esa causa. Pero todo lo que dijeron estaba dentro de las opciones que teníamos pensado poner. Entonces, aquí nuestro tecnólogo médico Dexter nos pasó el siguiente hemograma. Si alguien lo quiere interpretar o lo hacemos nosotros, ahí nos dice, si alguien se anima. Tiene una anemia moderada, macrocítica, Ujú. normocrómica, los reticulocitos. Aquí te Habría igual ayudamos que y sacar el índice, pero. sí, eso, el índice está abajo, calculándolo Ya, con ese motocrito. 0,1. ya, Pero entonces súper bien sería saber recordar la eso. regenerativa. Eso, Tarjetas genial. normales, leucocitos. Creo que está todo normal. Eso. Entonces aquí, en el frotis, no sé si se acuerdan de este hallazgo, que era como bien específico de algo. Anemia Megaloblástica. Megaloblástica. Eso, porque teníamos la hipersegmentación y los macrovalocitos. Buenísima. Aquí otros exámenes que llegaron, lo único que teníamos alteración era de las pruebas tiroideas. Y ahí las tenemos. Entonces aquí había otra pregunta en Zoom,
que decía qué diagnósticos les están pensando con estos exámenes y esa clínica, que puede ser más de uno igual. Hipotiroidismo. Hipotiroidismo Clínico. clínico. Ujú. Sí, buenísimo. Y otro más también que habían dicho recién, pero para reforzar. El Frotin nos ayuda para eso. Y toda la clínica también. Ah, una La- anemia megaloblástica. Eso. Entonces tendríamos esos dos diagnósticos por ahora. Un hipotiroidismo clínico y una anemia megaloblástica. Muy bien, sospechamos anemia megaloblástica y hipotiroidismo. Ahora, ¿qué te parecen estos exámenes? Bueno, aquí tenemos el ácido fólico está normal, pero la B12 está disminuida. También tomamos el ácido metilmalónico y la homocistina y ambos están aumentados. Entonces, ¿qué diagnóstico? Eso, buenísima. Había un déficit de B12, pero aquí, con los antecedentes de la paciente, como pensando que era una paciente ya de mayor de 60 años, tenía hipotiroidismo también, que ya se lo diagnosticamos, como pensando en eso, como que otra causa específica de B12 se les ocurre. Eso, Excelente. Y también Eso. lo que decía el Diego, como en otra sospecha, como eso, lo que estaba Claro. hablando, que igual podíamos antes de los exámenes habernos orientado a la neuropatía diabética. claro. Entonces aquí teníamos esa opción de la neuropatía diabética, o dentro del déficit de B12 podíamos pensar la metformina, pero aquí la causa más probable por todos los antecedentes es la anemia perniciosa. Excelente, si fuera profesor lo eximiría, dice ahí, interno Soli. Como entonces estamos sospechando una anemia perniciosa, pedimos anticuerpos antifactor intrínseco y células parietales, que en este caso resultaron positivos. Y en la endoscopía vemos una atrofia de la mucosa gástrica, tanto en la visualización como en la biopsia. Entonces aquí el interno dice, vaya, era una anemia perniciosa. Y aquí, si se acuerdan del tratamiento, como si lo pueden decir o los ayuda el interno. Tratar la causa subyacente. Y darle levotiroxina. Eso, Excelente. levotiroxina como opción y también le suplementamos los déficits, Suplementar que con en este B12. caso, eso. Y hay que acordarse que en los déficits de B12 también hay que suplementar con ácido fólico, porque esta médula ósea se va a volver loca produciendo glóbulos rojos y como las reservas duran menos, mejor suplementemos. Pero esto solamente hasta lo que dure la anemia. Y aquí le dejamos la B12 a permanencia porque como es una causa crónica, entonces para prevenir otros déficits a futuro se las vamos a dejar. Aquí tienen que insistirle a los pacientes que es para siempre la anemia perniciosa, la B12 intramuscular, porque una vez que se mejoran de la anemia, no vuelven nunca más. Y a los 5 años vuelven igual o peor. Y el tema es que la neuropatía muchas veces no se pasa. ¿Ya? Porque piensan que se mejoraron. Claro. Pero igual la idea es que tampoco siga avanzando, entonces ahí hay que tratar la causa. Pero claro, hay que decirle a los pacientes que a veces esa causa no revierte los síntomas. Ya, y aquí dice, no olvidemos el seguimiento y para esto vamos a controlar con hemograma dentro de los primeros 7 días para ver si hay respuesta de los reticulocitos, o sea, para ver si la médula ósea está respondiendo a estos suplementos. Vamos a hacer el seguimiento para la anemia, el hipotiroidismo y la diabetes y vamos a derivar a gastro para el seguimiento anual con endoscopía porque la anemia perniciosa tiene riesgo de malignidad. Bien. Ahora llega otra paciente y nos dice, ayuda, me siento cansada y afiebrada desde hace una semana y hoy desperté con los ojos amarillos. Entonces, esta paciente tiene 30 años, antecedentes de lupus, tratado con hidroxicloroquina en buen control. Y el ciclo vital, como ven ahí, está normal. Entonces ya su gatito y la doctora Contreras y nos dice, profundicemos en la anamnesis. ¿Qué les gustaría preguntar? Se ve un spoiler, pero como pensando en la causa, pensando en la presentación clínica, y se la En la ponemos para que ictericia. pregunten, si es que quieren preguntar. Igual indagaría, bueno, es clase de anemias, pero igual indagaría como malestares, no sé, pues si ha tenido dolor abdominal en hipocondrio derecho, si ha tenido náuseas, como preguntar como para orientar hepatitis por si acaso. Sí, súper, porque Ana nos dice que esta paciente sea una anemia, solamente por la clase, pero bueno, estamos en un contexto de Pero urgencia. sí, siempre es importante preguntar por la ictericia. Ajá.
Claro, Y también como podría- orientando más anemias, ¿qué pregunta? Dale, Pato. O sea, seguiría como siguiendo con la posibilidad de que sea una anemia. Daría si es que, como tiene el lupus, si es que fue expuesta a algún factor que podría reactivar el lupus y con ello todo su séquito de cosas malas que puede provocar, como Sí, que a veces buenísimo. tomar sol y cosas así. Sí, bacán. Ya, entonces aquí igual preguntamos, como pensando en anemia hemolítica ya, por ejemplo, por alguna picadura de una araña de rincón, antecedentes familiares, de autoinmunidad, fármacos como la penicilina, alfa-metildopa, alcohol también por la hepatitis, conductas sexuales también que son importantes, el uso de jeringa o transfusiones también un dato súper importante. Alguna exposición a cobre, a metales pesados, a plomo, que ya igual es más raro, pero también podemos preguntarla, o por ejemplo, viaje, haber estado en algún país donde haya malaria, y eso. Y eso, y claro, como decía la Nati, igual pensar como ahondando en la ictericia, por eso las conductas sexuales, las transfusiones, como pensando quizá en una hepatitis que pueda estar por ahí. Entonces ahora examinamos. Y nos encontramos que nuestra paciente tiene ictericia en esclera y en paladar, y además una esplenomegalia. Todo el resto normal. ¿Y fiebre tenía? Era como sensación febril, pero no fiebre objetivada. Claro. Entonces aquí les Entonces, preguntamos lo mismo. Hemograma, muy bien. con Bilirrubina. reticulocitos y frutos y Eso, todo. buena, Exacto. sí, eso mismo. ¿Algo más que les ¿Qué gustaría más? pedir? Como por lo que estábamos hablando. Bilirrubinemia. Ujú, Un test de Coombs. Es de Coombs. Bien. también. Excelente. Qué Por bueno, la sí. ictericia. No sé si será necesario pedir pruebas hepáticas como da la clínica el examen físico igual. Sí, Sí, súper. nosotros igual lo Pruebas LDH. hepáticas. Bien. LDH. LH, muy, muy bien. Ajá, Electrolitis y función renal, por si acaso. Ujú. ajá. Está con fiebre. Gases. Pues, Parámetro inflamatorio. bien. Sí, Sí, ahí les tiramos entonces, están todos los que dijeron. También nosotros le agregamos serología de algunos virus hepatotropos, pero en verdad todo lo otro está bien lo que dijeron. Así que súper bacán. Aquí y aquí tenemos otro tenemos. hemograma. Eso, perdón. Si alguien quiere interpretarlo, alguien por ahí. Es Dale, no, una Oscar. anemia, Ah, una anemia moderada, Ujú, macrocítica, sí. normocrómica y por ese porcentaje de reticulocitos es regenerativa, full regenerativa. Muy regenerativa. perdón. Sí, y leucocitos normal. El resto creo que está todo normal. Sí. Sí. Y además en el frotis vemos esto. ¿Se acuerdan qué podía hacer esto? ¿Esferocitos? ¿Dosis? Sí, Eso, esferocitos. esferocito. Excelente. Y ya llegaron los otros exámenes que habíamos pedido y nos encontramos con esto. Tenemos la bilirrubina alta y la LDH muy elevada. Y todo el resto normal. Entonces, Oye, ¿la directa estaba en 2.5 o era la indirecta? la directa. Ya. Pero igual sigue siendo el predominio indirecto. Entonces, ¿qué examen? Que ya lo habían pedido, pero ahora podríamos pedir para diferenciar la etiología. Es de Entonces, Coombs. Coombs. Excelente. Directo. Directo, Sí, muy bien. no era necesario el Zoom. Excelente. Sí, ahí estaba el Zoom, pero bueno. Entonces el test de Coombs fue positivo. Y además habían esferocitos al frotis.
¿Recuerdan cuál era el diagnóstico más probable en este caso? Anemia hemolítica autoinmune. Sí, muy bien. Buenísima. Excelente. Entonces, ¿estamos claros con el tratamiento? ¿Se recuerdan un poquito con qué se trataba la anemia hemolítica autoinmune? Era Tiene con igual la corticoides, ¿no? doctora nos ayuda. Corticoides. Sí, muy bien. Eso. Muy bien. Corticoide en altas dosis, de primera línea. Ya les pusimos otros distractores, pero se fueron al tiro por los corticoides, así que súper bien. Todo el resto son como ya de segunda línea. O coadyuvantes. Si el paciente Entonces, está con urgencia de transfusión porque tiene una anemia muy sintomática, o está con Angor y algo, ustedes lo van a transfundir y esos glóbulos rojos le van a durar muy poco porque está molizando todo. Entonces, pásenle corticoides primero y transfúndanlo después lentito y estén encima del paciente. Y derívenlo luego a un lugar que tenga hematología. ¿Ya? Pero tienen que tener mucho cuidado con las transfusiones con estos pacientes. entonces la doctora Contreras dice, exacto, le daremos corticoide en altas dosis y desde ahora me encargo yo. O sea, tenemos que derivar a hematología con urgencia. Pero Y aquí por pasó último, algo, que llegó el doctor Romero del futuro y dijo, rápido, interna, se creó un multiverso y la paciente necesita ayuda, sígueme. Entonces, ¿qué caso le ponemos ahora? Este es mucho más cortito. Dale, cara. ya, entonces aquí llega la misma paciente, pero con 3 días de evolución de su cuadro, con el lupus, los 30 años, todo lo mismo, y con un episodio convulsivo que le hicieron un TAC y salió normal. Entonces le pedimos ya lo que ustedes nos habían dicho, el CUM salió negativo y en el frotis vimos esquistocitos, que siempre le agrego una I. Y las Exquisitos. plaquetas, que sí. Y miren las plaquetas. Un PTT. PTT. Sí, excelente. Buenísima. Entonces, bueno, aquí ustedes se adelantaron al doctor Romero, así que fueron más rápidos que él. Era un PTT. Excelente. Me voy feliz. Entonces aquí Entonces el dice, tratamiento de la PTT, así merece. ay, perdón. La primera línea, Muteamos al doctor Romero. Plasmaféresis con plasma fresco congelado. Eso. excelente. Y después dejamos que la doctora Contreras se encargue, o sea, derivamos a Sí, hematología con urgencia. claro. En Para eso, realidad para aquí la se plasmaféresis. deriva a un centro con urgencia que tenga la plasmaféresis, porque por ejemplo si Claro. estamos, no sé, acá en Puchunca no va a haber plasmaféresis. Acá lo importante es sospecharlo y derivarlo a un lugar que le puedan hacer el tratamiento. Eso. Así que esa es nuestra bibliografía y ojalá les haya gustado todo lo que le presentamos. Y gracias por participar Muchísimas igual. gracias. Participaron mucho, así que muchas gracias. Un viernes a esta hora se agradece mucho. No, gracias a usted. Estaba muy buena. Y bacán, felicitaciones. Gracias. Gracias. No, no, A después ustedes también. fue la maratón de anemia.